Buenos días mis hermanos, Dios les bendiga. Qué bueno verles un domingo más para la gloria de Dios. Vamos a continuar con nuestro Evangelio de Juan en capítulo 18. Si me acompañan a Juan capítulo 18 para continuar. La semana anterior nos quedamos en el versículo 32 y hoy vamos a avanzar desde el 33 hasta el 40. Acompáñenme por favor desde el 33 hasta el versículo 40 de Juan 18. Dice la palabra de Dios. Entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio, y llamó a Jesús y le dijo: ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió: ¿Dices esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Pilato respondió: ¿Soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Respondió Jesús, versículo 36: Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Versículo 37. Y le dijo entonces Pilato: Luego, ¿eres tú rey? Respondió Jesús: Tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido, para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo el que es de la verdad oye mi voz. Versículo 38. Le dijo Pilato: ¿Qué es la verdad? Cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y le dijo: Yo no hallo ningún delito en él. Pero vosotros tenéis la costumbre de que os suelte uno en la Pascua. ¿Queréis pues que os suelte al rey de los judíos? Entonces todos dieron voces de nuevo, diciendo: No a este, sino a Barrabás. Y Barrabás era ladrón. Vamos a orar. Señor Jesús, tú eres nuestro Rey, Señor. Te queremos glorificar en esta mañana y que tus siervos puedan vivir a la luz de tus verdades, que podamos ser tus siervos y dar testimonio de que tú eres nuestro Rey. Que ninguno de nosotros, Señor, que tu siervo hoy presente en esta mañana, no se enaltezca, sino que seas tú enaltecido, que seas tú glorificado en esta mañana para la honra y gloria de tu obra, Padre bendito, de lo que tú hiciste por nosotros, porque nosotros realmente estábamos perdidos sin ti. Señor, pon temor delante de cada uno de los que escuchemos tu palabra, para que podamos vivir al servicio de lo que tú has hecho por nosotros y de que tú eres nuestro Rey, nuestro verdadero Rey. Gracias, porque tu palabra es buena, porque tu palabra nos enseña, porque tu palabra nos santifica. Enséñanos a obedecerte como a nuestro Rey, Señor, en tu nombre. Amén. Amén, amados hermanos. Ahora sí vamos a iniciar. Si se acuerdan, la semana anterior vimos que la primera acusación ya se había dado al Señor Jesús en el versículos anteriores, en Juan capítulo 18. En 30 le respondieron y le dijeron: en el versículo 30, si este no fuera malhechor, no le habríamos entregado. Y entonces aquí vamos a ver parte de la segunda acusación o de las siguientes acusaciones falsas de los fariseos. Si nos vamos al versículo 33, dice: Entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y dijo: ¿Eres tú rey de los judíos? Esta pregunta de Pilato, esta pregunta está basada en falsas acusaciones de los líderes judíos. Si me acompañan a Lucas capítulo 32, Lucas capítulo 23, versículo 2. Lucas capítulo 23. Versículo 2 dice: llevaron a Jesús a Pilato, y versículo 2, y comenzaron a acusarle diciendo: a este hemos hallado que pervierte a la nación y que prohíbe dar tributo a César, diciendo que él mismo es el Cristo, un rey. Ahora, aquí vemos dos falsas acusaciones por parte de estos hombres.
La primera es que dice que prohíbe dar tributo a César. Incluso Jesús había enseñado que se debe pagar los impuestos allá en Mateo 22-21, cuando dijo: dad al César lo que es del César y dar a Dios lo que es de Dios. Entonces la primera falsa acusación, que él pervierte la nación, es decir, les lleva por un mal camino y prohíbe dar tributo o pagar los impuestos. La falsa primera acusación era que prohibía pagar los impuestos. La segunda es que dicen que él enseña diciendo que él mismo es el Cristo, un rey. Ahora, diciendo que él es un rey, esta es una falsa acusación a la manera que lo ponen los judíos, porque decían que Jesús se ponía a sí mismo como un líder político, como un opositor a Roma, como un revolucionario. Y no hay nada más falso que ver a Jesús como un líder revolucionario. Entonces, por eso es que hace Pilato esta pregunta en Juan capítulo 18, cuando dice: ¿eres tú el rey de los judíos? Y entonces podemos ver que al menos hay dos pensamientos en esta pregunta que hace Pilato. Cuando en el versículo 33, en la parte B, dice: ¿eres tú el rey de los judíos? Podemos ver al menos dos pensamientos. El primero es ver a Jesús físicamente en ese momento, con sus ropas. Ahí Jesús estaba atado. Recuerdan que habíamos visto que en Lucas nos dice que fue atado desde que lo arrestaron, con Anás, luego con Caifás, y así llevaron atado a Jesús frente a Pilato. Entonces cuando Pilato ve a Jesús, lo ve con todas sus ropas rotas, porque eso es lo que hicieron los fariseos, los líderes judíos, y le habían amarrado o atado. Y lo que hacía Pilato es mirarle cómo se encontraba, sin ningún atractivo físico, sin ninguna apariencia de rey, y le pregunta: ¿tú eres el rey de los judíos? Ese es el primer pensamiento que posiblemente tuvo Pilato. El segundo es que le preguntara esto para decir: ¿eres tú un rey o un líder político que representa algún peligro para Roma? Entonces, podemos observar esto por la respuesta de nuestro Señor Jesús. La respuesta del Señor en el versículo 34 nos da a entender esto, porque Jesús responde: ¿dices esto por ti mismo o porque otros te lo han dicho de mí? Entonces, cuando Jesús dice esto, el Señor responde con una pregunta, porque un simple sí no habría bastado. Si observamos el versículo, cuando dice: ¿eres tú rey de los judíos?, si el Señor respondía que sí, entonces posiblemente Pilato habría entendido que era cierto la acusación de los judíos, que sí era un líder político o un opositor a Roma, y no era ciertamente un opositor ni tampoco un líder político. Incluso considerando que los judíos esperaban un líder político a la forma de Moisés, que les liberara de la oposición de Roma. Si así hubiera sido, entonces los judíos habrían incluso creído en un Mesías que haya sido un libertador político. Por eso el Señor responde: ¿lo preguntas tú mismo bajo tu entendimiento o porque otros te lo han dicho de mí? Ese es el versículo 34. Pero acompáñeme al versículo 35, por favor. Dice: Pilato le respondió: ¿soy yo acaso judío? Tu nación, los principales sacerdotes, te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Ahora, esta acusación que estaba presente a Pilato de ser, de todas esas falsas acusaciones de prohibir pagar los impuestos a César y de que él mismo se autoproclamaba rey, como en rey político, como un líder político, era falsa. Entonces lo que dice Pilato es: ¿qué has hecho? Dice: ¿acaso soy yo judío? Tu nación, los principales sacerdotes te han entregado a mí. No era una acusación romana, sino su propia nación. Los propios sacerdotes de su nación lo acusaban y le habían entregado. Y entonces viene la pregunta: ¿qué has hecho? Incluso Pilato, siendo un hombre injusto, siendo un hombre cruel, podemos ver con la evidencia bíblica que Pilato era un hombre injusto y un hombre cruel, porque él había mandado a matar. Incluso hay evidencia histórica
donde él robaba en las arcas de los judíos para su propio beneficio. Este era un hombre injusto, un hombre cruel, pero un hombre incluso como Pilato se dio cuenta del celo y del odio de los líderes judíos contra el Señor, y le pregunta a Jesús: ¿qué has hecho? Más adelante podremos responder esta pregunta. Si me acompañan al versículo 36, por favor. Respondió Jesús: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Como vemos, nuestro Señor Jesucristo no responde a la pregunta de ¿qué has hecho de Pilato?, sino que pasa a responder la pregunta del versículo 33, el que dice: ¿eres tú el rey de los judíos? Pero vamos a observar algunas de estas palabras muy profundas que menciona nuestro Señor. Dice mi reino en la primera parte del versículo 36. Jesús afirma que es rey y que tiene un reino. Él dice mi reino. Él afirma que es rey. La palabra reino en esta porción bíblica propiamente significa en griego realeza. Viene de realeza, es decir, mi realeza no es de este mundo. Acompáñenme a Juan capítulo 3, por favor. Juan capítulo 3, versículo 3. Dice la palabra de Dios: de cierto os digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. De cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Dice el que no naciere de nuevo no puede ver. La palabra ver es como experimentar, viene en el significado de experimentar. No puede ver, no puede experimentar la realeza de Dios. Es el mismo sentido que ocupa Jesús cuando dice mi reino no es de este mundo, mi realeza no es de este mundo. Esta es la respuesta de nuestro Señor a Pilato sobre su pregunta: ¿eres tú rey de los judíos? Y Jesús pasa a responder. Jesús dice mi reino no es de este mundo. Y cuando dice mi reino no es de, quiere decir que su reino no procede de este mundo. La fuente de su reino no es de este mundo. El origen no es de este mundo y tampoco depende de este mundo. Con anterioridad habíamos visto que la palabra mundo tiene múltiples significados. Pero entre ellos, cuando Jesús dice aquí de este mundo, a lo que se está refiriendo es en el sentido de terreno o terrenal. El Señor lo que dice aquí es: su reino no procede o no se origina en cosas terrenas u hombres terrenos. La realeza del Señor no es porque hombres terrenales lo quieran hacer rey. Él es el Rey eterno. Y vamos a ver esto más adelante en versículo como el 37. Pero en este momento lo que está diciendo el Señor es: mi reino, yo sí tengo un reino, yo sí soy rey, yo soy de la realeza, pero mi realeza no es de este mundo. Entonces, si me acompañan a Juan capítulo 6, por favor. Habíamos leído anteriormente, en prédicas anteriores, sobre la alimentación de los 5,000. En Juan capítulo 6, versículo 15, si recordamos la alimentación de los 5,000, había dado de comer a muchos hombres. Y dice: pero entendiendo Jesús que iban a venir a apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Entonces, entendiendo Jesús que iban a venir estos hombres, que cuando les dio de comer para apoderarse de él y hacerle rey, el Señor se retiró al monte él solo. El Señor declara que es rey delante de Pilato. Cuando
vemos la diferencia, la clara diferencia entre el beneficio que habría sido decir que es rey cuando estos hombres le querían hacer rey, y lo que no le beneficia para nada delante de Pilato decir, mi reino. Sí soy rey, pero mi reino no es de este mundo. Ningún significado tiene para Jesús que le hagan un rey terrenal, porque estos hombres no reconocían su realeza celestial, su realeza divina. Divino quiere decir que proviene de Dios, que es de Dios. En Colosenses capítulo 2 leemos que Pablo escribe, dice, porque en Él, es decir, en Jesús, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Jesús es rey porque Él es Dios en toda su plenitud. Su realeza se origina en su propia divinidad. Por eso Él dice, mi reino no es de este mundo. Porque Él sí tiene un reino, pero no, su origen no es terrenal, no es terreno. Su realeza no ha sido heredada por ningún hombre, no es dada por ninguna autoridad humana. El Señor nació como rey. Nadie le heredó su realeza, nadie le heredó su reinado. El Señor, Él es rey, Él es el eterno rey y único rey verdadero. Su realeza no se sujeta a nuestro tiempo. Su realeza nunca tuvo comienzo ni nunca tendrá fin. Él es rey desde siempre y para siempre. Ahora, imagínese al rey aquí aquí está parado frente a Pilato. Está arrestado y atado frente a un romano. El rey de todo el universo, el rey eterno está ahí, sin defenderse, sin decir absolutamente nada para defenderse, y diciendo, mi reino no pertenece a este mundo, sino que es celestial, es divino. Observemos lo que le dice Jesús. Dice, si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a Jesús. Aquí vemos que hay una doble declaración que son importantes, dos declaraciones importantes. Dice, si mi reino fuera terreno o de origen terrenal, tendría servidores iguales a los de, por ejemplo, el Sanedrín, los del sumo sacerdote, iguales a los de los reyes de Roma, peleando para que él no fuera entregado, porque los reinos humanos tienen y ejercen poder humano, poder terrenal, y se establecen por la fuerza. Incluso me parece que es Simón Bolívar quien dijo, yo he establecido un reino por la fuerza, y desapareció. Jesús estableció un reino de amor y permanece para siempre, y ha permanecido. Aquí uno esperaría, cuando dice que mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado, dice, uno esperaría que dijera a los romanos, uno esperaría que dijera que sus servidores pelearían para que no fuera entregado a los romanos, pero Jesús dice para que no fuera entregado a los judíos. Recordemos los eventos del Getsemaní. Están queriendo arrestar a Jesús. Pedro actúa por defender a su Señor, saca la espada y corta la oreja de uno de los siervos del sumo sacerdote. ¿Y qué es lo que le dijo Jesús? En Mateo nos explica mejor que le dijo, vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada a espada perecerán. Y fue entregado ¿a quién? A los judíos, por Judas, por soldados y alguaciles. Fue entregado a los judíos. Y esta es la segunda declaración. Jesús no es rey de estos judíos, porque estos judíos son los que a estos judíos fue entregado Jesús. Y por eso Jesús dice en la parte B del versículo 36, pero mi reino no es de aquí. El reino del Señor
Solo imagínese ver a Jesús arrestado ahí. Todos los hombres podían ver a Jesús ahí arrestado en ese momento. Cualquier hombre podría haber visto a Jesús arrestado en ese momento. Pero ninguno habría dicho que él es un rey. Pilato le pregunta, ¿eres tú el rey de los judíos? O sea, se asombra por a quien ve y dice, ¿tú eres el rey de los judíos? Pero él es el rey de los judíos. Lo que estaba ahí, su realeza no pertenecía aquí. Por eso dice, mi reino no es de aquí. Su realeza es fuera de aquí. Tendría siervos peleando a espadas si fuera de aquí, pero como no es de aquí, no está así. El Señor no está ganando su reino por la pelea con espada. Lo que estaba sucediendo aquí en su arresto, su muerte y su resurrección es el plan del rey. Lo que estaba sucediendo es el testimonio que el rey quería dar. La cruz no fue ni es un fracaso, sino la más grande victoria para la gloria del rey. Toda su potencia y su majestad, porque él venció la muerte. Él es el rey que venció, pero no a través de la fuerza ni a través de la espada, sino de la verdad, a través del testimonio de la verdad que vamos a ver más adelante, y también a través de su humildad, de su humillación, porque este es el plan del rey. Acompáñenme al versículo 37 hasta el 38, por favor. Dice, le dijo entonces Pilato, luego, ¿eres tú rey? Respondió Jesús, tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido, y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Le dijo Pilato, ¿qué es la verdad? Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y les dijo, no hallo en él ningún delito. Lo que vamos a observar primeramente es en el versículo 37, cuando Pilato, al mirarlo, con una ironía tan grande le pregunta, ¿entonces eres tú, rey? Al ver sus ropas rotas, su aspecto, ningún hombre habría dicho que él es rey. Muchos burladores existen y existieron y preguntaban, ¿en realidad crees que Jesús es el rey? ¿En realidad crees que ese Jesús es el rey? Miran la sencillez del Evangelio y dicen, ¿en verdad crees que eso nos va a salvar? ¿En realidad crees que eso me puede salvar? ¿Que otro haya muerto por mí para pagar mi culpa delante de Dios? Hay hombres que no pueden creer que ese Jesús que se humilló, que se dejó asesinar por los romanos, que se dejó entregar por los judíos, que se dejó crucificar, ese mismo Jesús es el rey. Ese mismo Jesús que vivió sin ninguna clase de opulencia es el rey. Y nosotros podemos decir, claro, con total, una respuesta absoluta, con total seguridad, decimos, sí, es el rey, es mi rey, es el rey y señor, y yo soy su siervo. Nosotros podemos declarar que somos sus siervos porque Él es el rey, porque Él vino a liberarnos. Solo el rey podía hacernos sus siervos. Y ahora nosotros, por su misericordia, ya no somos esclavos del pecado, sino que ahora somos siervos del rey, del único rey verdadero. Pero podemos imaginar lo que estaba pasando en este momento. Pilato debió preguntarse, ¿dónde está tu opulencia? ¿Dónde está la opulencia de tu reinado? ¿Dónde están tus siervos? ¿Dónde están aquellos que deben servirte? ¿Dónde está tu trono? ¿Dónde está el trono de Jesús? Pilato debió preguntarse en ese momento, ¿dónde está tu trono? Porque tú ningún aspecto tienes de rey. ¿Y qué responde Jesús? Tú dices que soy rey. Bueno, esa es una afirmación de nuestro Señor. Básicamente lo que quiso decir o lo que está diciendo nuestro Señor en este momento es, lo que dices es cierto. Lo que tú dices es cierto. Sí soy rey. A la pregunta irónica de Pilato al verle al Señor. Y añade y dice, yo para esto he nacido, para esto he venido al mundo. Aquí lo que está afirmando nuestro Señor es el propósito de su nacimiento, el propósito de nuestro Señor y el propósito de su venida. Dice, yo para esto he nacido.
y para esto he venido al mundo. Nosotros podemos observar que Jesús vino para ejercer la voluntad de Dios. Habíamos visto cómo anteriormente, en capítulos anteriores, Jesús dice que Él habla lo que ha oído y ha visto, lo que Dios mismo le ha enseñado. Y que no habla más porque habla solamente lo que es la voluntad de Dios, lo que es la voluntad del Padre. Entonces vemos en este momento que dice: yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo. Cuando Él une estas palabras, y nosotros vemos el versículo, dice: tú dices que yo soy rey, para esto he nacido. Para esto he venido al mundo. Para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Solo su reinado es el testimonio de la verdad. Solo su realeza que no pertenece a este mundo, puede ser revelada a través del Señor Jesucristo. Es la única forma de conocer qué es la verdad. Pero observemos, por favor, en el versículo 37 que dice: para esto he venido al mundo. En Juan capítulo 3, en el último versículo casi, en el versículo 31, Juan el Bautista habla en Juan capítulo 3, versículo 31, dice: el que de arriba viene es sobre todos. El que es de la tierra es terrenal, y las cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todos. Y el que vio y oyó esto testifica, y nadie recibe su testimonio. Cuando dice el de arriba viene, o el que viene del cielo, son las mismas palabras. El que de arriba viene significa el que viene del cielo. Entonces Jesús vino del cielo. Esta declaración de nuestro Señor cuando dice: yo para esto he nacido, para esto he venido al mundo, Él está diciendo, Él está hablando de que no tiene un principio. Él es el Rey preexistente, Él es el Rey eterno. Él no es una creación, Él es el Rey que siempre ha existido. Su realeza no fue otorgada por ningún ser humano. Su realeza es propia de su naturaleza divina. Nuestro Señor es Rey desde siempre y para siempre. Pero el propósito de su venida a esta tierra, su venida que estuvo en el cielo y vino acá, el propósito de su venida es dar testimonio de la verdad. El propósito de su nacimiento es dar testimonio de la verdad. Nosotros podemos ver que en sí la verdad es la realidad. La realidad, es decir, que la verdad en sí es la realidad. Permítame poner un ejemplo. En Génesis dice que en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Y también dice que creó al hombre y la mujer. Y que la institución del matrimonio es entre el hombre y una mujer. Eso es lo real, porque es el fundamento de la familia. Es irreal creer que dos personas del mismo sexo puedan ser una familia, porque es irreal que puedan reproducirse. Pero ¿quién estableció el matrimonio? Dios. Dios fue quien estableció el matrimonio, y lo estableció entre un hombre y una mujer. Entonces, lo que Dios ha dicho es la verdad. Eso es lo real, lo que Dios ha dicho. Entonces, todo lo que Dios ha dicho, esa es la verdad. Todo lo que Dios no ha dicho, todo fuera de lo que Dios ha dicho, por consecuencia es mentira. Todo lo que está dicho fuera de las palabras de Dios, por consecuencia es mentira. Y solo la palabra de Dios es verdad. Y si vemos en el versículo lo que Jesús dice: y para esto he nacido, y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad, entonces podemos confiar en que su palabra es la verdad. Bueno, este es un principio que debemos comprender, porque la verdad de la palabra de Dios es permanente y absoluta, no es relativa. Es
eterna, la verdad de Dios, permanece y se cumple para siempre. Podemos observar esto desde la doctrina de Dios Padre o de la doctrina propia, que todas las palabras de Dios son verdad. Dios es veraz, dice el libro de Romanos capítulo 2, y aunque todo hombre quede como mentiroso, porque lo es, Dios es verdadero. Solo Dios es verdad. Entonces nosotros podemos escuchar que la verdad puede ser enseñada. Nosotros también podemos ver digamos que en pequeños hechos cómo la verdad se puede mostrar. Pero cuando Jesús dice que Él vino para dar testimonio de la verdad, Jesús está diciendo que Él es el testimonio absoluto y total de la verdad. La palabra de Dios encarnada es la absoluta verdad, la verdad en toda su manifestación. Primera de Timoteo, si me acompañan a Primera de Timoteo, por favor. Capítulo 6, versículo 13. Dice la palabra de Dios: te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato. Pablo está hablando del evento que está pasando en este momento. Dice: te mando delante de Dios y que da vida a todas las cosas. En la versión, la Biblia de las Américas dice que nos da vida a todos nosotros. Y delante de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato. Entonces Pablo nos dice aquí que nuestro Señor dio testimonio ¿de qué? De la buena profesión delante de Pilato. Y Jesús dice que Él da testimonio de la verdad. ¿Dónde? Delante de Pilato. Y en Juan 8:32 habíamos visto en prédicas anteriores que Jesús dijo que el conocimiento de la verdad puede hacer libre. Solo el conocimiento de la verdad puede hacer libre. Entonces vemos que la verdad nos libra y es una buena profesión. Dar testimonio de la verdad nos libra y dar testimonio de la verdad es una profesión. El testimonio de la verdad que Jesús dice en este momento, que le está hablando a Pilato en Juan capítulo 18, es el testimonio de que el hombre realmente está perdido y es necesario que Cristo, y que solo Cristo, muriera para pagar el rescate con su sangre. El hombre está perdido por su propia naturaleza y es el único que puede salvarnos. Es aquel que se encuentra aquí delante de Poncio Pilato. Y para esto he venido al mundo, dice el Señor, para dar testimonio de la verdad que te puede hacer libre. Jesús dijo en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Él es el testimonio de la verdad de Dios. Solo Él es el verdadero camino. Solo Él nos puede librar de la pena de muerte, de la muerte eterna que es por nuestro pecado, por nuestra naturaleza pecaminosa. Solo Él puede transformarnos para hacer que de la verdad sea nuestra profesión. Ya vamos a ver eso un versículo más adelante. Pero quiero que miremos que solo la verdad nos puede librar de esa muerte eterna. Y esa verdad es Jesús. Porque Él es la verdad de Dios. Solo Jesús puede salvarnos. Y esta verdad también es que Cristo Jesús es la buena profesión en la que vivimos hoy. Cristo Jesús es el testimonio de la verdad en la que vivimos hoy. Si regresamos un capítulo anterior a Juan 17, en la oración de nuestro Señor, la oración sumo sacerdotal de nuestro Señor, en capítulo 17, versículo 17 dice: santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Esta es la buena profesión en la que vivió nuestro Señor, en la voluntad, en la palabra del Dios omnipotente. Y en esa buena profesión es la que nosotros debemos mantenernos. La profesión, la buena profesión, ser salvos por la verdad del Evangelio, ser santificados por la verdad de su palabra. Esta es la buena profesión.
ser salvos por la verdad de su evangelio y ser santificados por la verdad de su palabra. Porque es más fácil hablar de la verdad que vivirla. Es más fácil hablar que dar testimonio de ella. Nuestro Señor nos dio el testimonio vivo y continuo de la verdad. Hoy en día muchos predicadores prefieren solo enseñar a dar testimonio en su vida de lo que es la verdad. Nuestro Señor nos mostró una vida entera de lo que es la verdad. Nuestro Maestro nos dio ejemplo de cómo debíamos vivir en esa verdad, en la voluntad del Padre, porque todo lo que el Padre ha dicho, todo lo que Dios ha dicho, es lo único que es verdad. Todo aparte de lo que Dios dice resulta ser mentira. Todo resulta ser que se hace por opiniones, nuestras pasiones, nuestro beneficio, nuestra vanagloria, nuestro orgullo. Y todo eso resulta en muerte, porque es falso. El mundo se mueve en falsedad. Y hay un ejemplo claro en este capítulo que vamos a verlo un poquito más adelante. Pero recuerde un poco el versículo que vimos en 1 de Timoteo capítulo 6, cuando decía de la buena profesión que dio el Señor como testimonio delante de Poncio Pilato. Más arriba, en el versículo 11, porque lo que leímos estaba en el versículo 13, en el versículo 11 dice: mas tú, oh hombre, hombre de Dios, huye de estas cosas, y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Huye de estas cosas, refiriéndose a la codicia y el amor al dinero, las cuales extravían a los hombres, y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia y la mansedumbre. El Señor vivió y siguió todas estas cosas porque Él es la verdad. Y nosotros dice que debemos seguirle a nuestro Señor Jesucristo, porque Él está aquí delante de Poncio Pilato dando testimonio de esa verdad, de la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia y la mansedumbre. Y en eso es donde debemos permanecer todos los que damos testimonio del Señor Jesús. Y así podemos responder la pregunta de Poncio Pilato en el versículo 35, cuando decía en la última parte que le dice a Jesús: ¿qué has hecho? ¿Recuerdan esta pregunta? En el versículo 35 dice: ¿qué has hecho? Y Jesús, aquí podemos ver, dice que Él lo único que ha hecho es dar testimonio de la verdad. En este mundo la verdad es tan relativa que cada uno tiene una verdad, cada uno tiene un Dios, cada uno tiene una deidad. Pero ninguno de esos dioses, incluso el profeta Jeremías habla de que todos esos dioses perecerán con este mundo, porque el único Dios es aquel que creó toda la tierra, todo el universo, y nos creó a nosotros. Y lo que está haciendo el Señor Jesucristo es dando testimonio de el único Dios verdadero. Y la verdad es que la única justicia acepta delante de Dios es la justicia de Jesús. El único sacrificio agradable ante Dios es el sacrificio de Jesús. El único que satisfizo la ira de Dios es el sacrificio de Jesús. Contrario a lo que los hombres buscan, es permanecer en la mentira, permanecer en la falsedad, en las tinieblas, siempre buscando qué obra puede agradar a Dios, siempre buscando qué pueden hacer para ganar puntos delante de Dios. Pero el Señor manifestó en su verdad que solamente hace falta ser un incrédulo en quién y qué hizo Jesús para que el hombre se pierda.
Y la verdad es que solo en Jesús podemos ser salvos. Pero Jesús dice, y vemos en la parte B del versículo 37 al final, dice, todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Pilato le preguntó, entonces tú eres rey, con ironía, ¿recuerdan? Por ver su aspecto físico. Y podemos saber que dónde está su opulencia de su reinado, dónde está la opulencia del reinado del Señor Jesús, dónde está su realeza exaltada, dice el Señor, es por los que conocen la verdad. Su reinado es sobre las mentes y los corazones de los que son de esta verdad. Y su opulencia es celestial. ¿Dónde están sus siervos? Sus siervos son los que son de la verdad. Dice, todos los que son de la verdad oyen mi voz. ¿Dónde está su trono? Su trono es la justicia, su trono está basado en la verdad. Ahora, no creo que nunca nos encontremos nosotros frente a un Pilato, frente a un Herodes, pero sin importar en las circunstancias donde nos encontremos, los que son de la verdad, los que somos de la verdad, dice que oímos su voz y obedecemos su voz, es decir, su palabra. En Juan 10, cuando Jesús hablaba del buen pastor, dice, el que oye mi voz me conoce y me sigue. A esto hace referencia cuando dice aquí, todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Todo aquel que es del Señor oye esta voz, es porque le oye. ¿Y por qué le oye? Porque le conoce, y como le conoce, le sigue. Y esta palabra me sigue es muy interesante, porque lo que dice es que permanece. Habíamos visto que dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Pero el contexto de eso dice que si permanecen en mi palabra, en obediencia, y conocen la verdad les hará libres. Eso es seguir, eso es conocer al Señor Jesús. No es siervo del Señor solo el que proclama ser de la verdad, sino el que da testimonio de la verdad, el que conoce su voz y le sigue. Y como vimos en Juan 17:17, que el Señor Jesús dijo, santifícales en tu verdad, tu palabra es la verdad. El hombre que permanece en la verdad crece en ella, y es decir, se santifica en la palabra de Dios. Y esto de santificarse en la palabra de Dios no significa sino algo tan sencillo como obedecer la palabra de Dios. Y habíamos visto permanecer en justicia, en amor, en la fe, en mansedumbre. Si alguno dice yo creo en Jesús, pero vive en una miseria espiritual, en la codicia, en el orgullo, en la injusticia, en la vanagloria, no está siguiendo a Jesús y por lo tanto no pertenece, no es de la verdad. Porque muchos proclaman ser de la verdad, muchos proclaman creer en Jesucristo, pero no hay ninguna verdad reflejada en su vida. Lo que creemos no es nada comparado con lo que vivimos, porque todos los hombres viven en base a lo que realmente creen. Y aquí podemos avanzar al versículo 38, cuando le dice Pilato y le pregunta, ¿qué es la verdad? Todos debemos reconocer algo importante. Hay y habrá hombres en todos los tiempos que aunque tengan la verdad encarnada frente a ellos, y aunque la verdad esté ahí frente a ellos en toda su plenitud, siempre se preguntarán, ¿qué es la verdad? Porque hay hombres que tienen corazones endurecidos y siempre van a permanecer en las tinieblas. La luz no les ha llegado. Jesús es la verdad, la luz que alumbra a todo hombre para ser librado de las tinieblas. Y aunque hay hombres que nunca sabrán qué es la verdad por la dureza de su corazón, y aunque como Pilato son capaces de reconocer que Jesús es inocente, que no hay culpabilidad en Jesús, no serán capaces de reconocer a Jesús como su Rey,
Por lo tanto, no vivirán como sus siervos, sino que reconocerán a Jesús como un hombre inocente, como un hombre que no tiene pecado, pero no vivirán bajo su reinado, bajo su soberanía, sino que solamente vivirán reconociendo que Él es inocente, que no tiene pecado. Y por lo tanto vivir fuera de su soberanía, de su realeza, es no ser su siervo. Y es impresionante esta pregunta porque la ceguera de Pilato, la dureza de su corazón por la maldad de su corazón y el rechazo que él ha decidido tener sobre quién es Jesús, le hace que aunque esté el Señor ahí presente, la verdad misma, no le haya reconocido. Y esto podemos ver en muchos otros hombres, que aunque vean la manifestación de la verdad frente a ellos, su dureza les impide reconocer que Cristo es la verdad que los puede librar, que Cristo es la verdad que los puede salvar, que Cristo es la verdad, la única verdad que nos va a transformar y nos va a santificar. Y si vemos, si me acompañan nuevamente a 1 Timoteo capítulo 6, dice que en el versículo 13 dice: te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato. Dice que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión. ¿Hasta cuándo? Hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, la cual a su tiempo nos mostrará el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores. El testimonio del que permanece en la verdad, en el que permanece en Jesucristo, no se va a fatigar, porque, como dijo Jesús, y lo vimos eso en capítulo 13, separados de Él, nada podemos hacer. Nuestro hermano José David predicó sobre esto y nos mostró la incapacidad del hombre de permanecer en la verdad, de santificarse en la verdad, santificarse en la palabra, si no permanece en Jesús. Los que son de la verdad oyen la voz de Jesús, lo siguen, lo conocen y lo siguen. Y esto de conocer y seguir habla de permanencia y obediencia. Y esto es solamente por el poder del Señor Jesucristo. Él es Rey, porque Él es la verdad. Pero acompáñenme para casi concluir el versículo 39 y 40, por favor. Versículo 39 de Juan 18. Dice: le dijo Pilato: ¿qué es la verdad? Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez y le dijo: no hallo en él ningún delito. Versículo 39. Pero vosotros tenéis la costumbre de que os suelte uno en la Pascua. ¿Queréis pues que os suelte al Rey de los judíos? Entonces todos dieron voces de nuevo, diciendo: no a este, sino a Barrabás. Y Barrabás era ladrón. Juan nos presenta aquí un contraste impresionante sobre lo que está pasando, lo que las palabras de Jesús y la naturaleza del mundo, la naturaleza de un mundo caído, de un sistema perverso caído. Juan nos presenta un contraste muy impresionante entre el Rey verdadero y su reino de la verdad, a comparación de este sistema mundo, de ese sistema perverso, caído que es. Los reyes dirigentes como Poncio Pilato solo buscaban agradar para beneficiarse y mantenerse en el poder. Agradar al pueblo, agradar al rey, agradar a Herodes, agradar a los líderes políticos y los líderes religiosos hipócritas como los judíos.
daban por inocente al ladrón y entregaban al inocente por conveniencia y por codicia. ¿Por codicia de qué? De dinero. Ya habíamos visto eso anteriormente en 1 Timoteo capítulo 6, en el contexto: dejad esto de la codicia y seguid lo que es la justicia. Y estos líderes religiosos hipócritas, que eran los judíos, entregan al inocente por el ladrón. Este es el poder y el gobierno humano que ha ejercido desde la caída. Siempre hemos visto gobiernos que, al contrario de la verdad de nuestro Señor, que Él permaneció en silencio por testimonio de la verdad, por voluntad de Dios, para la obediencia de la voluntad de Dios, no habló. Pero estos hombres, vemos que aquí, en medio de que dice: pero vosotros tenéis costumbre que os suelte uno en la Pascua, en medio de una ceremonia, un ritual para ellos, una tradición vacía. ¿Queréis que suelte al rey de los judíos? Ellos no le reconocían como rey, y menos como su propio rey, rey de los judíos. Y vemos que también Poncio Pilato, un hombre perverso, solo busca agradar al pueblo y solo busca agradar al rey para beneficiarse y mantenerse en el poder. Y si me acompañan al versículo 40, donde dice: todos dieron voces. Esto es muy común, ¿no? Que los hombres siempre se unan para ejercer veredictos corruptos. La corrupción, como vimos en prédicas anteriores sobre Romanos capítulo 14 y 15, está avanzando en el mundo. La oscuridad está avanzando. Dice que la noche avanza hasta que el día esclarezca. La maldad está avanzando, pero nosotros debemos permanecer firmes en lo que es la verdad del Evangelio, en lo que es la verdad de nuestro Señor, porque es común para los ladrones que den por inocente a otros ladrones. En este mundo ya es común y normal que el orgullo y la arrogancia sea recompensada, que la vanagloria sea admirada, que el orgulloso sea admirado. El verdadero rey, el rey verdadero, el justo rey, fue ejecutado por un mundo corrupto, pero el rey afirmó que para esto mismo vino al mundo. Si nosotros decimos que somos siervos del rey, debemos dar testimonio como siervos del rey. Si nosotros decimos que somos de la verdad, no se trata solo de oír su voz, sino de conocer su voz y de seguirle, porque Él es el único que nos puede librar. Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. No seamos parte de este mundo corrupto, sino que demos siempre la gloria a Dios en su verdad. Oremos. Bendito Señor, bendito Dios, tú eres mi Rey, tú eres aquel que dio su vida por nosotros. Te exaltamos, Señor, por tu bondad y por tu amor, y porque nos has enseñado tu verdad para vivirla, para dar testimonio de él. Somos siervos y no somos nuestros propios amos. Y nosotros declaramos que tú eres Rey, porque tú eres el único Dios y eterno. Gracias, Jesús. Amén.